Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy veremos 15 secretos de la psicología que muchas personas no conocen. 1. Cascadas de información. En ocasiones, otros factores además de su propio juicio influyen en sus decisiones. Imagine que está en una reunión con su jefe y él o ella le pide que se vote una nueva política y pide a todos los presentes que digan sí o no. La primera persona responde sí, luego la segunda, y de repente, todos en la sala han emitido su voto al unísono. Este es un gran ejemplo de un fenómeno psicológico conocido como cascada de información. ¿Fue simplemente una gran idea o hay algo más sucediendo aquí? Los investigadores descubrieron que cuando los grupos toman decisiones de forma secuencial, sus votos fluctúan con frecuencia. Incluso si no estás de acuerdo con algo al principio, las decisiones tomadas por quienes están frente a ti pueden hacerte cambiar de opinión. Tiene un poder tan poderoso que muchas personas están dispuestas a ignorar por completo su propio cerebro. Modifiquemos ligeramente nuestro ejemplo. Digamos que su jefe muestra la imagen de un cuadrado a todos en la sala. Le pregunta a cada persona cuántos lados tiene. La primera persona te sorprende respondiendo con 3. El segundo también coincide. A pesar de estar seguro de que la solución es 4, empiezas a dudar de ti mismo. Existe una alta probabilidad de que proporcione una respuesta incorrecta cuando se le plantee la pregunta. No porque realmente pienses que un cuadrado tiene 3 lados, sino porque ocasionalmente renunciamos a nuestro mejor juicio en un esfuerzo por pasar desapercibido. 2. Pensamientos finales. Visualízate pasando todo el día en un parque de diversiones. Estuvo lleno de gente, caluroso y caro durante la mayor parte del día. A pesar de no pasarlo muy bien, hubo algunos paseos agradables. Al final, el parque también estaba más fresco y menos concurrido. ¿Cómo calificaría la experiencia general ahora? A pesar de que hayas pasado la mayor parte del día en la miseria, aún tendrás un recuerdo muy positivo de ello. El efecto de pico es el culpable de esto. Las personas no consideran la experiencia como un todo cuando se forman opiniones sobre los acontecimientos. Tu mente promedia 2 puntos específicos, la culminación y el período más intenso. Tendrás la misma opinión sobre el evento si se cumplieran esos 2 criterios. Lamentablemente, el efecto pico final puede distorsionar seriamente la memoria. No recordarás nada más una vez que empieces a olvidar los detalles minuciosos. Debido a que juzgaste mal las cosas la primera vez, podrías terminar repitiendo viejos errores o alejándote de experiencias agradables. 3. Sesgo de creencia. Al evaluar un argumento, se deben considerar los datos que lo respaldan. Toma nota de sus argumentos y verás si eso prueba su conclusión, ¿no es así? La mayoría de la gente juzga la validez de un argumento únicamente sobre la base de su conclusión. La gente afirmará que el argumento tiene el mismo sentido si el resultado final parece favorable y lógico. Este error es más frecuente cuando se toman decisiones apresuradas, según un estudio de 2004. Cuando el tiempo es corto, la gente tiende a favorecer la conclusión que parece más plausible. Un sesgo de creencia es la raíz de este error de juicio, y casi cualquier persona puede verse afectada. Incluso los individuos más inteligentes y cuerdos aceptarán afirmaciones absurdas como verdaderas si la conclusión parece ser cierta. 4. Sesgo de automatización. Nuestra sociedad se está volviendo cada vez más dependiente de la tecnología automatizada, lo cual no es ningún secreto. Su poder ha comenzado a alterar la forma en que tomamos decisiones. El sesgo de automatización es una tendencia reciente que los investigadores han identificado. Cuando las personas toman la información automatizada al pie de la letra, exhiben este sesgo psicológico. Estamos tan acostumbrados a utilizar computadoras que no somos capaces de pensar por nosotros mismos. No utilizamos nuestro propio cerebro porque creemos que todas las computadoras son confiables e imparciales. 5. A veces no tienes control sobre cómo te comportas. A veces, todo depende completamente de quienes te rodean. Cuando las opiniones externas mejoran o empeoran el desempeño personal, se conoce como efecto Pigmalión. Las personas internalizan de forma innata las caracterizaciones y comentarios negativos que los demás hacen sobre ellas. Incluso la persona más ambiciosa,
puede sufrir una pérdida de confianza en sí misma y de autoestima cuando está desanimada. 6. Todo el mundo se ha encontrado con este fenómeno, pero muy pocos son conscientes de que tiene un nombre. Si te dijera que dejaras de pensar en algo, ¿qué pasaría? Probablemente eso sea todo en lo que puedas pensar. Una de las paradojas más estudiadas en psicología se conoce como teoría del proceso irónico. Cuando intentas dejar de pensar en algo, ya sea comida, animales o emociones, seguirá incrustándose cada vez más en tu mente. 7. Imagina que eres nuevo en la escalada en roca. El efecto es peor que el promedio. Casi instantáneamente te das cuenta de tu falta de conocimiento. Por lo tanto, si te pidiera que calificaras tu nivel de habilidad para escalar rocas en una escala del 1 al 10, probablemente te darías un 1 o un 2. Sin embargo, la verdad es que puedes escalar rocas tan bien como alguien que nunca lo ha hecho antes. El efecto de peor que el promedio hace que las personas crean que están en la parte inferior del tótem cuando se enfrentan a un desafío desafiante. No son conscientes de que la mayoría de las personas son tan inexpertas como ellos. Si una tarea parece fácil, sobreestimamos enormemente nuestro nivel de habilidad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando sobresalimos en algo? El efecto mejor que el promedio es lo que se entiende por esto. Incluso cuando una tarea es mucho más sencilla de lo que parece, creemos que tenemos más talento que otros. 8. Memoria falsa. Muchas personas fabrican y conservan recuerdos de acontecimientos que en realidad nunca ocurrieron. Cuando algo inventado anula o borra eventos reales en su memoria, se llama recuerdo falso. Los recuerdos futuros de ese incidente harán que recuerdes completamente mal sus detalles. ¿Por qué la memoria falsa es tan común? Sigue siendo un misterio para los investigadores. El problema es que actualmente no existe una forma confiable de establecer qué recuerdo es verdadero y cuál falso. Por lo tanto, puede que pase algún tiempo antes de que aprendamos algo útil. 9. ¿Qué ves cuando miras las nubes? Quizás una cara, un elefante o algún otro objeto aleatorio. La mayoría de las personas desconocen que estas imágenes son el resultado de la pareidolia, una condición en la que los individuos perciben formas reconocibles en estímulos ambiguos. En otras palabras, las nubes en realidad no tienen forma de caras o elefantes. Tu mente simplemente se concentra en líneas y patrones para producir algo reconocible. 10. Existe un término para este error psicológico tan extendido, el conocido sesgo de la carretera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los viajes por carretera parecen más largos cuando viajas a un lugar desconocido? El conocido sesgo de la carretera así se llama. Tiendes a subestimar el tiempo que lleva conducir cuando viajas con frecuencia al mismo lugar. Por otro lado, te comportas de manera diferente si se trata de una ubicación nueva. Al contrario de la realidad, usted tiende a sobreestimar su experiencia de conducción. Esto se debe a que viajar a un lugar desconocido requiere un mayor esfuerzo cognitivo. El tiempo parece pasar más lentamente a medida que piensas y te concentras más. 11. Debido a la accesibilidad de los motores de búsqueda, recientemente ha llamado la atención un fenómeno psicológico conocido como efecto Google o amnesia digital. Cuando saben que pueden encontrar algo en línea, muchas personas tienden a olvidar la información. Como es innecesario, es poco probable que todavía recuerdes toda la información aleatoria que aprendiste en la escuela primaria. Cuando puedes simplemente buscarlo en Google, ¿por qué molestarte en intentar recordar cada capital? 12. Desracionalidad. Este fenómeno proporciona una explicación de por qué tanta gente lógica cae en trucos simples. Considere los esquemas piramidales y las estafas por correo electrónico. Aunque muchas personas toman malas decisiones y pierden dinero en estafas, esto no se debe a que sean tontas. Esta es la mejor explicación que los investigadores pueden ofrecer sobre por qué puede existir la desracionalidad. Es más probable que te engañen haciéndote creer que alguien es un experto cuando te sientes ignorante o desinformado. Dejas a un lado tus defensas de la razón y confías implícitamente en ellas para tomar las decisiones correctas. Lamentablemente, estos personajes rara vez tienen en mente tus mejores intereses. 13. Cuando vuelves a ver una película de terror, ¿todavía saltas cada vez que aparece un monstruo en la pantalla aunque sabes lo que va a pasar?
La paradoja del suspenso es la razón de esto. En medio de una narrativa inmersiva, mucha gente olvidará información y caerá en los mismos trucos. Perdemos de vista intencionalmente lo que ya sabemos cuando estamos en ese mundo inventado. Por supuesto, esta paradoja es ventajosa. Sin él, no habría razón para volver a ver películas, ver programas de televisión o leer libros. 14. Efecto telescópico. Cuando las personas perciben eventos distantes como más recientes y los eventos recientes como más distantes, esto se conoce como efecto telescópico. En otras palabras, los recuerdos de su pasado comienzan a mezclarse. Esto ocurre con frecuencia después de pasar por un alza o una baja notable. Considere las semanas y los fines de semana. El fin de semana parece que pasó hace mucho tiempo al comienzo de la semana, pero sientes que llevas mucho tiempo trabajando. 15. Sesgo de distinción. Probablemente aceptarías $1 si te lo ofreciera, y probablemente estarías encantado de hacerlo. Tener solo $1 es como quedarse con el extremo más corto del palo, pero ¿qué pasaría si te diera la opción entre $1 y $5? Estabas perfectamente satisfecho con $1 en el primer escenario, pero la adición de una mejor opción te hace reconsiderarlo. Esto se debe al sesgo de distinción que está presente en la mayoría de las personas. Incluso si no tuvieras ningún problema con las alternativas por sí solas, cuando aparece algo mejor, empiezas a ver las alternativas de forma negativa. Gracias por ver tranquilamente y asegúrese de suscribirse, porque hay más contenido increíble en camino.